En general, a mi yo de 18 años le asquearía bastante mi yo de 43 en general. Quiero decir, sin necesidad de haber escrito este libro, yo creo que ya mucho antes me habría deseado una muerte mucho más prematura para no tener que avergonzarle con la vida posterior, sin ninguna duda. Lo importante no es cómo nos juzgaríamos nosotros desde la adolescencia, que es un poco, los que tenemos hijos vamos a tener esa experiencia en algún momento, porque nos van a decir esas barbaridades y nos van a juzgar desde esa atalaya moral que es la adolescencia, esa atalaya moral impoluta que lo liquida todo, y vamos a sentir esa experiencia, no vamos a necesitar viajar en el tiempo. Creo que eso no es relevante. Lo relevante es saber cómo hemos sabido o cómo nos hemos alejado sin que suponga una desolación y un dolor de ese chaval de 18 años, cómo nos relacionamos con él, cómo nos relacionamos con nuestro propio pasado y con nuestro legado. Y creo que eso está en el núcleo de este libro y de otros libros míos también, no solo de este. Creo que es la relación con nuestras contradicciones, con nuestra evolución, con lo que hacemos con el legado, con lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, está en el núcleo de buena parte de mis libros, y en este de una forma mucho más histórica y mucho más política, pero también hay un componente mucho más muy personal y muy generacional, ¿no? Y sí, aquí cuando se dice cuando se habla del libro en términos muy feos que a mí no me gustan nunca emplear, que dicen ajuste de cuentas, como si los libros fueran una cosa de navajeo o de no. O sea, los libros son cuestiones que, en fin, son territorios para reflexionar, para la intimidad, y no para ir por ahí dando bofetadas a la gente, que no tiene nada que ver con eso. Pero cuando se habla en esos términos de ajuste de cuentas, casi siempre son con uno mismo, casi siempre son con tu propia autobiografía, con lo que tú eres y cuestionándote un poco. Y a mí nada me horrorizaría más, de la misma forma que a mí yo de 18 años, si tuviera una máquina en el tiempo y pudiera sentarse aquí en una de estas sillas, pues seguramente boicotearía este sitio y pondría una bomba o haría algo, no haría algo para evitar esta ignominia. De la misma forma, yo creo que tengo que comprender y celebrar no ser ya ese chaval de 18 años, ¿no? Haberlo superado, porque es verdad que todos nos hemos encontrado y todos sabemos de gente que nunca jamás supera la adolescencia, ¿no? Que llega a los 80 años y no la supera nunca, y creo que eso es una de las mayores tragedias en las que uno puede meterse. Pues que seguramente era la única posibilidad desde la cual yo podía acercarme al personaje. Cualquier otra aproximación hubiera sido o una impostura o una redundancia. Es decir, podría haber escrito o intentado hacer una biografía canónica de Felipe González, pero creo que es una portanada. Creo que eso lo va a hacer mucho mejor un historiador o un biógrafo dentro de unos años, cuando ya tengamos toda la vida completa y podamos darle otro significado, y existirán esas biografías y serán estupendas, sin duda alguna. Y desde la crónica tampoco me puedo acercar, y desde el ensayo político me parece también que hay muchos ensayos políticos, que ese terreno ya está cubierto por muchos otros autores. Sin embargo, esto no existía un intento de aproximación, de construcción literaria del personaje de Felipe González y de evocación de su tiempo, y de intentar jugar con su significado histórico, pero desde una perspectiva narrativa, desde una perspectiva literaria, ¿no? Y jugando con las líneas temporales y haciendo una mirada muy subjetiva y muy caprichosa, que es lo que permite la novela, desde un punto de vista generacional, pero desde un punto de vista también mío, ¿no? Desde un punto de vista subjetivo. Eso no existía. He dicho muchas veces que me sorprendía que no existiera, ¿no? Que ¿por qué este libro no existía hace 20 años? Evidentemente he impuesto la ingenuidad. Yo sé perfectamente por qué no existía, y quienes hayan leído algunas de las críticas feroces que me han hecho en los últimos tiempos van a saber por qué no existía. Quiero decir, porque evidentemente el primero que se atreviera a asomar la patita en este momento se le iban a cortar de un tajo, ¿no? Y así ha sucedido. Es un personaje que todavía despierta muchísimas pasiones, muchísima animadversión, que en muchos sentidos reivindicar parte de su legado para una parte de la sociedad española y para una parte de la cultura española supone un anatema, supone en fin, casi una blasfemia, y yo entiendo que mucha gente no quiera meterse en estos fregados, es evidente, ¿no? Pero a mí eso me
me estimula. No digo que me guste pisar charcos, o sea, no, porque siempre muchas veces dicen, no, es que a ti te gusta meterte en todos los... No, no es que me guste especialmente la polémica, no vivo mal en ella, ¿eh? No tengo problema, me divierte discutir, además creo que forma parte de la civilización y forma parte de un mundo intelectual vivo, el hecho de que se discute y se discuta con vehemencia y nos digamos cosas, que no pasa absolutamente nada. Porque creo que es interesante que alguien como yo intente darle una vuelta o intentar moldear esta parte de la historia con otra perspectiva, intentando darle una visión que no es ahora mismo la predominante, desde luego en mi generación ni en mi rinconcito político, ¿no? de donde yo procedo. Y creo que era el momento ahora mismo, quiero aprovechar el aniversario de los 40 años, era un momento oportuno comercialmente para poder sacar el libro, pero también era un momento para intervenir en ese debate, para que el libro se metiera de lleno en una reflexión que creo que la sociedad española tiene que hacer. Y es mejor que la hagamos ahora y no dentro de 30 años, cuando ya todas estas cosas sean lugares comunes. A ver, yo creo que la evolución del personaje del Felipe González de este libro, del que yo he contado, que es como yo lo veo y como interpreto a partir de todo lo que he recabado de datos y de testimonios y de la conversación con el propio Felipe. La historia empieza en el año 69, los que no habéis leído el libro, empieza en el año 69 en Bayona, cuando él irrumpe junto con Rafael Escuredo en un coche, en un R8 que le ha prestado Alfonso Guerra desde Sevilla, y se plantan en Bayona, donde está reunido en el Club Náutico, está reunido Rodolfo Llopis y el Comité Nacional, entonces no era federal, el Comité Nacional del PSOE en el exilio. Y entonces llega, irrumpe, es un chaval de 27 años que se presenta allí sin que nadie le haya invitado, sencillamente se ha enterado de que está esa reunión, para decirles que el PSOE en Andalucía son ellos y que las cosas tienen que cambiar y que el poder tiene que ir a los del interior, y les arma la María Morena, arma algo que empieza a dislocar el partido por completo, ¿no? Y ahí es cuando empieza a hacerse una figura imprescindible dentro del partido, hasta que en el año 72, 2 años antes de Suresnes, forma parte de la avanzadilla del grupo que expulsa a Rodolfo Llopis y se hace con el control del partido. Esta es la primera parte, la primera fase de la transformación del personaje, de un abogado de Sevilla muy entusiasta, metido en las sectas y en los grupillos antifranquistas, que se hace con el control en muy poco tiempo. Se hace con el control de un grupúsculo de apenas 3.000 personas, que para la mayoría de los españoles ni siquiera existe, ha dejado de existir, que no está en la lucha antifranquista, que la gente cree que solo existe el Partido Comunista y el PSOE no existe, y se hace con el control de eso que no es nada, que es una fuerza que es muy importante en Europa porque está muy bien conectada con la socialdemocracia, que está gobernando en casi todos los países, pero que dentro de España, dentro de la lucha antifranquista y dentro de las fuerzas de izquierdas no es nada, ni siquiera se considera la fuerza socialista más relevante. Está Enrique Tirno Calván, que es una figura muchísimo más importante que Felipe González al principio, ¿no? Entonces, esa primera parte es la extensión, cómo va construyéndose desde la nada, con una serie de carambolas muy inverosímiles, se hace con ese control, ¿no? Y ahí todavía no hay una conciencia del poder. La conciencia del poder llega con Omar Torrijos, en un episodio que yo cuento de cómo se va a Panamá y se hace amigo de Omar Torrijos, y ahí entiende que si no tiene el poder, que es algo que no está en su mente, incluso después de las primeras elecciones, porque él cree que ya ha cumplido su cometido, que ya ha convertido el PSOE en una fuerza democrática, que ya ha hecho que aquello avance y que ya ha cumplido su papel y que ahora ya puede dedicarse a otras cosas y dimite, de hecho dimite, es una de las muchas veces que dimite. Pero con Omar Torrijos se da cuenta de que si no alcanza el poder, no es nada. Es decir, todo el trabajo político que han hecho, todo el activismo, no sirve de nada, absolutamente, ¿no? Y entonces es cuando adquiere esa noción de poder fuerte, de la que podemos hablar luego, y que nos lleva hasta la primera mitad del libro, hasta las elecciones del 82, que es cuando tiene ese poder. Y a partir de ahí empieza otro Felipe, el Felipe poderoso,
que ya empieza una trayectoria que hace una curva, es decir, que sube y luego va bajando. Y empiezan los años de poder, y ahí es cuando se convierte en el personaje shakespeariano. Ahí es cuando se convierte en un personaje abrumado por la soledad, abrumado por un peso de una responsabilidad que muchas veces no acepta del todo, nimbado por un poder enorme capaz de transformar muchas cosas, pero a la vez impotente con muchas otras cosas, y eso llega hasta finales de los años 80, cuando ya en un momento en otro momento clave de la historia, desaparece su escudero, desaparece Alfonso Guerra, y entonces la historia declina. Y toda esa leyenda de Felipe se convierte en una historia negra, en una historia negra, negrísima, que va volviéndose cada vez más negra conforme va avanzando, hasta que llega al terrible final de los años 94, 95, 96, en los que todavía pesa mucho en la memoria del personaje, y que lo manchan y lo lastran. Bueno, están las dos cosas. Es decir, evidentemente que es un muy coqueto, y cada vez que dimites para que le digan por favor no te vayas, ven y tal, no, por supuesto que hay un elemento de coquetería, incluso de chantaje emocional. Pero también es verdad que eso no es incompatible, y eso lo digo en algún momento, no es incompatible eso con el sentido del deber y de la responsabilidad y del compromiso que ha asumido, y que es muy propio de su generación, que es algo creo que tiene mucho que ver con su educación, con su biografía y con la educación política que recibieron en el antifranquismo, ¿no? Lo que se echan en las espaldas y lo que creen que tienen que hacer, por encima de lo que les apetecería hacer en muchos aspectos, ¿no? En muchas cosas. Y hay una mezcla de ambas cosas, sí, por supuesto. Y por supuesto que hay un momento en el que Felipe está aferrado al poder y lo disfruta mucho y le encanta, y creo que no sabe vivir sin él, y creo que una de los problemas de la percepción que se tiene de él está relacionada con el síndrome de abstinencia que arrastra desde que a los 54 años deja de ser presidente, y sus ganas intensas de intervenir todo el rato en el debate público, como si todavía fuera un actor político que pueda hacerlo, ¿no? Y de influir y de malmeter y de manosear el partido y de estar en la opinión, en el debate público. Esos son síntomas de que le cuesta mucho estar alejado del poder. Le cuesta y no ha sabido nunca estar del todo alejado. Pero sí que es verdad que su permanencia tiene que ver con ese compromiso. Tiene que ver además con una percepción bastante realista de que el proyecto socialista se desmoronaba sin él. Que la gente votaba a Felipe, no votaba al PSOE. Y que realmente sin él las cosas iban a ser muy distintas para el PSOE, ¿no? Y como de hecho fueron en cuanto dejó la Secretaría General, designando a Joaquín Almunia y haciendo que todos se devoraran unos a otros durante unos años en una leonera enorme que dejaron, que esa misma leonera se podría haber montado si hubiera dimitido después de la OTAN, o hubiera dejado el partido en cualquier otro momento, ¿no? Y él sí que era consciente de que sin él todo se iba a paseo. Cuando por fin hablo con él, porque ya ha habido mucha gente, además de la frase, ya hay mucha gente que me dice que tengo que hablar contigo, voy a tener que hablarte. Joder. Ahora había demasiada gente que no entendía por qué no me hablaba. Yo tampoco le insistí mucho, yo tampoco, porque cuando la primera vez que declinó amablemente hablar conmigo, me reuní con algunos amigos y todos periodistas, estuvimos comiendo, entonces hubo dos división de opiniones. Había unos periodistas que decían: hay que perseguirlo, tú persigue, machaca hasta conseguirlo y ya está, hasta que te odie. Digo, tampoco quiero que luego me odie y que luego cuando vea el libro pues me ponga una querella por decir esto es el imbécil que me dio la paliza, ¿no? Y había otros que decían: no, tú ya les das la ocasión, le has informado, ahora si él no quiere, pues nada, no. Decidí hacer la segunda porque no me interesaba entrevistarme. Es decir, porque los que me decían que había que machacar lo hacían desde un punto de vista periodístico. Es decir, si tú quieres conseguir una entrevista, un scoop, lo que tienes que hacer es ser pesado y no te tiene que importar. Y es una de las razones por las que yo dejé el periodismo. Porque yo no sé ser pesado. O sea, cuando yo llamo a un sitio, oiga, tal, me dicen, no, digo, ay, pues usted perdone, lo siento. Digo, no insisto, yo no podría estar en la puerta de la casa de Isabel Pantoja dando la brasa, no sé molestar a la gente, nunca he sabido. Entonces, opté por esa segunda opción porque no
No era un libro periodístico, la entrevista era más para contarle yo el libro que para que me contara él cosas, y no, en fin, podía prescindir de ella. Con que él estuviera informado por deferencia de que estaba haciendo este libro y que no me preocupaba que se lo fuera a encontrar en la librería sin haber tenido una noticia antes de que alguien estaba escribiendo este libro, ¿no? Con que él estaba informado y ya está, yo ya estaba tranquilo, lo tenía. Pero al final le insistieron y entonces ya pues hablamos. Y claro, para cuando yo hablo yo ya tenía el libro en buena medida muy avanzado y sabía mucho de Felipe, sabía mucho de Felipe. Entonces era difícil que que me decepcionase o que hubiera algún tipo de disonancia porque realmente ya tenía mucho, había hablado mucho con sus amigos, había hablado mucho con su entorno, me había hecho una visión bastante certera, tenía una imagen bastante clara del personaje. Y lo que hice fue aprovecharme de ese conocimiento para entrar, para poder ganarme un poco su confianza, cosa que es muy difícil, porque Felipe tiene unas defensas muy altas. Felipe cuando desconfía un poco y cuando no quiere que entres ni que le importunes, lo que hace es avasallarte con verborrea. O sea, él, cuando nos encontramos, él siempre va con escolta y con chofer, y entonces llegó ya con el coche y nada, salió del coche y salió ya hablando, estaba él solo y estaba ya hablando. O sea, iba hablando de Ucrania o de no sé qué, de cosas que había oído en la radio, y entonces ni buenos días ni nada, él iba hablando todo el rato, bla, 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 no terminaba de hablar, era una cosa avasalladora. Y a Felipe es muy difícil interrumpirle porque hace una cosa muy de tertuliano que hacemos en la radio, cuando no queremos que nos interrumpan, y es hacer las pausas a mitad de frase. ¿Sabes? Que es una técnica que empleamos mucho en la radio para poder tener el uso de la palabra más tiempo. Tú cuando estás para interrumpir a alguien, estás esperando que llegue el punto, pero claro, cuando el otro coge aire, cuando termina el verbo, no le puedes interrumpir, puedes dejar la frase a la mitad. Entonces él hace mucho y es imposible meter cuña. Y ya le metí cuña con Umar Torrijos, le demostré, porque Umar Torrijos es un personaje que a él le toca mucho el corazón, y como le demostré que sabía algunas cosas que, en fin, que igual él creía que no sabía, por ahí le gané la simpatía y por ahí charlamos de forma muy natural y muy plácida y muy bien. La verdad que fue muy agradable, demasiado agradable. No me hubiera importado que el encuentro fuera brusco, decepcionante y áspero porque le hubiera dado otro tono al libro. Le hubiera dado una visión un poco más, pero me salió a favor. Y en fin, y entonces el libro está impregnado también de ese tono. Pues quería recomendar, en primer lugar, un ensayo maravilloso de Berta Ares Yáñez, titulado La leyenda del santo bebedor, legado y testamento de Joseph Roth, que está publicado en Acantilado y que completa las ediciones que se han hecho últimamente, ediciones y reediciones constantes de Joseph Roth, y ofrece una lectura muy interesante de un escritor que para mí es crucial y que creo que está en el corazón de las preocupaciones contemporáneas, ¿no? Y que es un escritor que está muy presente en el mundo de hoy, a pesar de que murió en el 39 y se le tiene como referente. Y Berta Ares lo que hace aquí es aportar una mirada mucho más judía, o sea, centrándonos en el legado judío de Joseph Roth, cosa que no se suele prestar mucha atención. Siempre se le trata como un escritor apátrida, como un escritor austríaco, como un profeta del Holocausto, como un escritor alcoholizado, evidentemente, y con una historia trágica, pero apenas se presta atención en la enorme influencia que la cultura judía ha tenido para explicar su literatura y, sobre todo, su obra póstuma, La leyenda del santo bebedor, que se ha leído mucho y que tiene muchísima influencia. Y para mí es un ensayo revelador. Como rociano lo recomiendo muchísimo, y como lector en general, para cualquier persona interesada en la cultura europea, en la figura de Joseph Roth, en la literatura de entreguerras, es un libro fundamental, ¿no? Sí, es un ensayo de una clarividencia y de una inteligencia arrolladoras. Luego quería cambiar de tercio. Solo he traído ensayos porque me parece que es interesante traer ensayos. Cambiando totalmente de tercio, traigo el libro de un amigo, que es Edu Galán, que se llama La máscara moral. Es su último ensayo y continúa una serie de reflexiones que ya empezó en el libro anterior que dedicó al caso de Woody Allen. Aquí, partiendo de bases de la psicología y de la filosofía, y sobre todo de su maestro Gustavo Bueno, que fue catedrático de la Universidad de Oviedo,
nos trae una reflexión sobre el mundo actual y sobre cómo la impostura moral que prevalece en las redes sociales y que prevalece en todas partes, esa necesidad que tenemos constantemente de mostrar lo buenos que somos, de señalar a los malos, de estar siempre, siempre en una tensión moral, de saber dónde está el bien, dónde está el mal y señalándonos unos a otros, nos provoca un estado de histeria absoluta, de histeria colectiva, no solo de ansiedad personal, sino que está tensando a la sociedad y afecta a la política, afecta a las relaciones, a la sociedad, a los medios de comunicación, afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana, que estamos totalmente crispados, ¿no? Que no podemos estar todo el rato pendientes de estar señalando a quien no tira un papel en la papelera y señalándolo como causante del mal y de la destrucción del planeta y de todas estas cosas, ¿no? Es una reflexión muy interesante, que yo creo que es mucho más madura que el libro anterior de Edu, y que apunta, yo creo, que a una de las cuestiones fundamentales del debate intelectual en Occidente en el que estamos. Y siguiendo con Occidente, y por terminar, y son 3 libros occidentales, un libro que es de gestión difícil y dura, que es Las personas más raras del mundo, de Joseph Henrich, que ha publicado Capitán Swing, que es una editorial maravillosa, que publica ensayo muy heterodoxo y que apunta también siempre en cuestiones muy actuales, muy radicales. Esta es una obra para tomarla bien desayunada. Yo creo que está emparentada con algunos trabajos de Steven Pinker, como por ejemplo Los ángeles que llevamos dentro, en el sentido de que es un intento desde la ciencia de explicar algo muy complejo, una idea que es muy revolucionaria, una idea a la que el autor ha llegado a través de sus estudios de antropología y de psicología social, y que intenta divulgar, intenta manifestar al gran público, pero para eso necesita dar muchos rodeos y necesita explicarlo mucho. Es un libro de 1000 y pico páginas, en concreto de 1000 páginas, no llega a las 1000, pero es un libro denso, con muchos datos, que hay que coger bien desayunado, pero con una tesis que intenta demostrar una tesis muy interesante y muy contraintuitiva, y es la idea de que los occidentales, o sea, los que vivimos en Europa, en Estados Unidos, en el mundo occidental, somos una rareza de la historia de la humanidad. Una rareza porque la alfabetización, la prosperidad, la democracia han transformado nuestro cerebro, han transformado el cableado de nuestro cerebro, y hace que tengamos una psicología y una personalidad y una forma de ser radicalmente distintas a las de otros grupos humanos y a los que han sido otros grupos humanos. O sea, no somos la norma, o sea, la norma, como somos eurocéntricos y somos occidentalocéntricos, nos creemos que la evolución natural de la humanidad va por ahí, y en realidad somos una rareza. Lo que dice él, no somos una rareza. Algo hizo clic en algún momento de la historia, nos desvió del camino de otras comunidades humanas y nos hizo raros. Por eso él dice que los occidentales son weird, o sea, raro en inglés, pero él lo usa como unas siglas de ser occidental, rico, letrado, alfabetizado. O sea, cree que todo eso ha provocado un tipo de ser humano distinto. Y claro, para demostrar eso tiene que dedicarle mucho tiempo, eso no se puede decir en tres folios, y es difícil, es una tesis muy sugerente, que cuesta mucho entender y cuesta mucho refutar a la vez, pero es una de las ideas, yo creo, más sugerentes, que están ahora mismo en el debate intelectual, y yo creo que es de las que más recorrido y más discusiones van a provocar.